saludo a quien nos haya saludado en el amor del Señor. Agradecido primeramente con Dios por darme la oportunidad de poder predicar su mensaje, eh, porque es un gran privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad que conlleva primeramente pedirle al Señor una guía para poder entregar un mensaje correcto, porque me ha pasado que muchas veces intento dar un mensaje, pero Dios me lo cambia y también como yo soy nervioso o hablo muy rápido, o muchas veces me expreso mal. Así que en esta tarde le pido ayuda al Señor para que me sea ayudando a quitar todo el nerviosismo y también el mensaje que traigo en esta tarde eh, sea lo que Dios quiere que yo entregue, que no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu Santo guiándome. El día de hoy relacionado con la escuela dominical, quiero llevarlos a entender el por qué es importante el rol parental dentro del cristianismo y de la crianza de nuestros pequeños. La familia es el primer espacio de formación espiritual. Dios ha delegado a los padres la responsabilidad de guiar a sus hijos, no solo en lo emocional o material, sino también en lo espiritual y moral. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, ustedes como padres y yo aún no, eh, nos inculcan a nosotros ciertos valores. Podemos hacer diferencias entre el mundo y el cristianismo, pero muchos comparten lo mismo. Por ejemplo, sabemos que robar es malo, sabemos que mentir es malo. Son cosas que nos han inculcado tanto la sociedad como nuestros padres. Sin embargo, fue Dios quien estipuló primero estos mandamientos o estos estatutos morales. En una sociedad con valores cada vez más confusos, el rol de los padres cristianos es fundamental para formar hijos que amen, respeten y obedezcan a Dios. Los voy a invitar a buscar el libro de Deuteronomio, el libro número 6, versículos 5 al 7. Una historia bastante conocida, escrita por Moisés, poco antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, ¿cierto? Habiéndolo encontrado, nos ponemos de pie y le damos lectura. Dice así en el nombre del Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Bueno, para entender un poco el contexto histórico, y como les mencioné, este libro fue escrito por Moisés antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Este fue dado en las llanuras de Moab frente a Canaán. Moisés ya estaba dando las últimas instrucciones a la nueva generación de israelitas, recordando que estos son los hijos de aquellos que salieron de Egipto pero murieron en el desierto debido a su desobediencia. Este mensaje va dirigido a Israel en general, pero con énfasis principal en los padres y en los líderes de hogar. ¿Por qué? Porque como vimos en el transcurso y el desarrollo de esta historia, los padres cometieron muchos errores. Entonces, para que esta nueva descendencia no cometa dichos errores, es que Dios dio estas palabras. Moisés insta a los adultos a amar a Dios con todo su ser. Esto lo vemos del versículo 5. Y transmite diligentemente la fe a sus hijos para que no repitan la desobediencia de sus antecesores. El propósito de este mensaje es enseñar que la obediencia a Dios debe ser intencional, constante, práctica y cotidiana. Eso no quita que nosotros como seres humanos no nos vayamos a equivocar. Eh, Hay un dicho muy popular por ahí que dice que no hay un libro que nos enseñe a ser padres, pero en realidad eso no es así, porque Dios a lo largo de su palabra y como vamos a ir viendo a través de este mensaje, Dios sí nos dejó pistas o luces de cómo los padres deberían criar a sus hijos y también cuál es el impacto que la crianza cristiana tiene en los pequeños, porque vemos un constante, hay un, ¿cómo decirlo? Un contraste claro entre la educación del mundo y la educación cristiana.
También recalca que la educación espiritual comienza en casa. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, si nuestra vida en nuestro hogar cristiana no es buena, se va a ver reflejado también en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los niños cuando son pequeños son como una esponja. En base a lo que ven en su entorno, a lo que escucha, es lo que ellos van a pensar y también van a querer ser en un futuro. En Proverbios 22:6 nos dice un versículo bastante conocido que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta instrucción es de plantar la semilla a temprana edad. Y, por ejemplo, de los que tuvimos la bendición de ser criados en el Evangelio, ¿quién no tiene esos recuerdos de estando pequeños en la iglesia? A pesar de que no teníamos una noción clara, sí está en nuestro interior, en nuestro pensamiento, el recuerdo de una alabanza cristiana, de estar durmiendo en la banca. Y es porque desde temprano se nos inculcó el Evangelio. Y hoy en día nosotros, al tener más noción del Evangelio, podemos darnos cuenta de que el venir a la iglesia desde pequeño nos ayudó en gran manera. También Dios nos manda a disciplinar con amor. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. La crianza sabemos que no es fácil, porque a los padres los insta a tener más paciencia, a disciplinar con amor, pero también nos insta a no ser un dictador. ¿En qué sentido? Que muchas veces se ve que, eh, ¿cómo decirlo? Que se invalidan las emociones o pensamientos de los pequeños. ¿Por qué? Porque yo soy tu papá o tu mamá y yo tengo la razón. Muchas veces se cae en ese error en el que el niño se siente invalidado. Entonces, cuando Dios nos insta a disciplinar con amor, es tratando de dejar el enojo de lado. Porque obviamente como todo ser humano, uno pierde la paciencia y se puede enojar y puede decir cosas que hieren a nuestros pequeños y pueden quebrantar la confianza o la relación padre-hijo. Pero gracias a Dios y a su guía es que podemos ver que, que Él nos ayude día a día. También nos dice, porque el Señor al que ama disciplina, después da fruto apacible de justicia a de los que en ella han sido ejercitados. A ver, no sé si estará bien, voy a buscarlo mejor. Era Efesios 6:4. Sí, dice, y vosotros padres no provoquéis ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ay, no anoté el versículo. Bueno, perdone mi hermano, no anoté el versículo acá. Bueno, la disciplina también es una muestra de amor. Obviamente uno no va a castigar a su hijo porque lo quiera ver mal, sino porque también el pequeño necesita aprender que de sus errores vienen consecuencias. Y también nosotros como hijos, eh, Dios nos ayude a entender qué es lo que pasa con nuestros padres y también que nosotros podamos entender que nuestras consecuencias tienen, o sea, que nuestros actos y nuestros errores tienen sus consecuencias, porque muchas veces en el enojo o en la discusión de, no me castigaste porque no hay una razón aparente, no vemos que realmente nuestras acciones son malas. Entonces, y también nos ayuda a entender que cuando nuestros padres nos disciplinan o nos dan una palabra de aliento o algún consejo, no es porque nos quieran llevar la contraria, sino que es porque ellos quieren lo mejor para nosotros, porque ellos ya han vivido, ya han tenido una trayectoria y hablan en base a su experiencia. También, en este caso los padres, dar testimonio en casa. En Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Acá se habla de un liderazgo desde la casa. En este caso, como les mencionaba anteriormente, cuando los niños son pequeños, son como una esponja que absorben todo lo que ven. Entonces, si un hijo ve en una casa una conducta no cristiana, la va a querer repetir. Por ejemplo, el otro día la Daniela
comentaba, y se me vino el ejemplo en este momento porque ella comentaba que ellos estaban en las alianzas y ellos, los estudiantes, tenían que hacer un baile masivo. Y ella mencionaba que los estudiantes en una parte del baile salían como con metralletas de plástico. Y claro, mucha gente lo ve así como, ah, qué divertido el baile. Pero también ella decía y comentaba que con una compañera les preocupaba la situación, porque esos niños que intentaban reflejar esta imagen de bandoleros o de narcotraficantes es porque realmente se creen el cuento, es porque ellos piensan y dicen, esta es mi oportunidad para demostrarles que yo en un futuro puedo llegar a hacer esto. Y es porque, claro, ellos viven en un entorno en el que la sociedad les dice tú tienes que ser una persona mala, una persona que vive en el alcohol, que vive en las drogas, que vive con armas. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de cómo los pequeños intentan imitar ciertas cosas que ven en el mundo y que para ellos son atractivos o encuentran bacanes. En Proverbios 27 dice, el justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Un padre justo deja una herencia espiritual visible. En este caso se verá visible en sus hijos porque sus hijos van a ser íntegros, van a crecer y van a tener fe y van a tener también temor de Dios. ¿Y cuál es el impacto en nuestros niños? Primero que todo, la formación del carácter cristiano. Los valores como la honestidad, la compasión, el respeto y la fe no se enseñan solamente en la iglesia, sino que esto parte desde el hogar. Como dicen las tías de la escuela, la educación viene por casa. Y muchas veces hay profesores o profesoras que comentan que hay niños que llegan a la escuela insultando, teniendo conductas violentas, eh, teniendo malos hábitos. Y claro, eso es un reflejo de lo que pasa en su casa, porque como les mencionaba, los niños imitan ciertas actitudes que ven en sus hogares. También, como padres, esto es una protección contra las influencias del mundo. Como les comentaba con el ejemplo anterior, eh, para los niños que estaban haciendo este baile, para ellos era algo inofensivo, algo que no tiene un mayor impacto, pero también los otros niños que ven la realidad dicen, esto está mal. O por ejemplo, no sé, si uno de sus amigos ve que su amiguito está robando, él se puede dar cuenta y tener ciertos filtros de las cosas que están bien y de las que están mal. También, este, bueno, las generaciones van a seguir pasando y la palabra que se aplicaba en la antigüedad también se aplica hoy en día. Obviamente, la cultura o la sociedad va cambiando, pero los valores siguen siendo los mismos. La única diferencia está en que hoy día, a comparación de antes, es que las cosas malas se propagan con mayor facilidad por medio de las redes sociales, por medio de los dibujos animados, por medio de la música. Hoy día el impacto y las influencias están en el mundo digital y los niños tienen acceso a ese mundo digital. Entonces ellos se van a ir alimentando de las cosas que ven y de las cosas que escuchan. Entonces se les insta a ustedes como padres a tener ciertos filtros de las cosas que ven sus pequeños. Eh, no sé, por ejemplo, algo súper absurdo es que yo cuando pequeño a mí me dejaban ver películas de terror. Y claro, después yo me iba a dormir con miedo, pero pensando en que el demonio va a venir por mí en la noche y me va a llevar al infierno. Puede sonar algo súper absurdo, pero igual, ¿dónde estaba, por ejemplo, el control parental de no dejarme ver ese tipo de cosas? Entonces, cosas que a lo mejor pueden ser, que hoy día yo cuento que pueden ser como muy absurdas, cuando uno es pequeño realmente tienen un gran impacto. Así que eso es lo que yo les podría comentar. A lo mejor uno que otro consejo práctico, por ejemplo, orar diariamente por sus hijos y con sus hijos, dedicarle un tiempo para enseñarles un poco de la Biblia. Nosotros igual acá los domingos tratamos de enseñarle a los niños
valores cristianos, las historias que están en la Biblia, el rol de Jesucristo en la salvación, cómo controlar sus emociones de manera correcta, pero también es importante reforzar estas ideas en el hogar. También ser un ejemplo de vida cristiana, corregir con amor y no con ira, fortalecer el vínculo emocional y espiritual con sus hijos y buscar apoyo en la iglesia, ya que todos somos una comunidad y entre todos nos debemos apoyar. Ese sería el mensaje. Dejo a mi hermano Mateo en este lugar.